911 para niños presenta a Linda, Jeffrey, Bud y Jennifer en La Gran Aventura de 911. Protagonista, Red y Fox. Un día después de la escuela... Hey, ¿qué traes, Jennifer? ¡Un póster de 911! 911 es el número que debemos marcar si pasa algo muy malo y necesitamos ayuda. ¡Guau! ¿Quién es él? El superhéroe del 911. Se llama Red y Fox. ¿Me llamaron? Mi nombre es Reddy y alguien me llamó. Salté del cartel para saber qué pasó. Y ya que estoy aquí, quiero un favor de ti. Un favor de ti, de ti, de ti, de ti. Y este favor de ti me va a ayudar a mí. Necesito encontrar nuevos héroes para 911 y quiero que ustedes me ayuden. ¿Ayudarte a encontrar héroes? Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya verán. ¿Están listos para una aventura? Sí, pero tenemos que estar en casa para las 4:30. ¡De acuerdo! ¿Y dónde vamos a encontrar héroes? Ah, ya verán. Al otro lado de la puerta mágica. ¡Hey, magia! Oye, Reddy, eres magnífico. Vamos a empezar a encontrar héroes hoy, 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 hoy. Sí. Vamos a empezar a encontrar héroes hoy. Wow, 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 hoy. Espérame. Oye, ¿dónde estamos? Esta es la Universidad Teléfono. Es a todo dar, ¿no? ¡Qué bonita! Oigan, ¿qué les parece si aprendemos cómo llamar al 911? Miren, aquí hay 2 teléfonos para practicar. Vean cómo marco números. ¡Ey, chico! No seas así. No marques mis números hasta que yo te lo diga. ¡Ay! ¡Está vivo! ¡Teléfono habla! A ver, niños, siéntense. Les presento a sus maestros. Él es Buttons ¡Hola! y Whirly. Bienvenidos a la Universidad Teléfono. Hoy aprenderemos a llamar al 911. Primero levantamos la bocina y esperamos el tono. ¿Oyen eso? Quiere decir que ya podemos marcar. Ahora marcamos el 9, el 1 y el 1 otra vez. Si no tienen un teléfono de botones, les enseñaré cómo marcar 911 usando un teléfono de disco viejo como yo. Primero, levantamos la bocina, esperamos el tono. Y marcamos el 9. El 1. Y el 1 otra vez. Dale la vuelta al disco hasta tocar la barrita. Lo bueno de 911 es que solo tienes que recordar esos 3 números para pedir ayuda en caso de emergencia. Así es. Si necesitas a los bomberos ¿O a una ambulancia? o a la policía, los únicos números que necesitas recordar son 911. 911, 911, en una emergencia 911. 911, 911, en una emergencia 911. Si un día ven un incendio que se tiene que apagar, sería una emergencia y deben de llamar. 911 es el número a marcar. En una emergencia es lo que hay que recordar. 911, 911, en una emergencia 911. 911, 911, en una emergencia 911. Tristemente, accidentes van a ocurrir y pronto una ambulancia
tendrá que venir. Esto es una emergencia, se los voy a repetir. Llamen al 911, lo vuelvo a decir. 911, 911, en una emergencia 911. 911, 911, en una emergencia 911. Si un día ven un crimen, alguien robar, sería una emergencia y deben de llamar. 911 es el número a marcar. En una emergencia lo que hay que recordar es que al 911 deben de llamar. Ahora que ya sabemos cómo llamar al 911, vamos a ver qué pasa cuando alguien contesta. ¿Y qué pasó con los héroes de 911? No te preocupes, Jennifer. Los encontraremos. Pero primero vamos a... ¡Oh! Es mi teléfono mágico. Con permiso. Aquí, Reddy Fox. Oh, no. ¿De verdad? Pues, emergencia es mi segundo nombre. Enseguida vamos. ¡Caramba, niños! Antes de ir a conocer a los que contestan las llamadas 911, tenemos que sacar a alguien de un apuro. Gracias, Buttons. Gracias, Whirly. Adelante, niños. Es hora de irnos. Adiós, Reddy. Chao, Adiós, chicos. ahí nos vemos. Caray, se me olvidó decirles que jamás practiquen llamar a 911 usando un teléfono de verdad. Son niños listos. Saben bien que se llama al 911 solo en una verdadera emergencia. Nunca para practicar y jamás como broma o juego. 911, 911. Miren, un estudio de televisión. ¡Hey, mira! ¡Una cámara! ¡Jeffrey, ven! ¡Hola, mami! ¡Muchachos! ¡Ay! ¡Párenle! Reddy, ¿vamos a ver un programa? Pues sí. No, precisamente. ¡Ah! ¡Llegaron! ¡Qué suerte! Gracias a Dios que llegaron. ¿Ustedes son los actores? No, solo somos niños. No, no. Hoy son actores. En 2 minutos empieza el programa 911 Quiz Show. Y los actores perdieron el autobús. Ustedes los reemplazarán. Si no yo, Wally Weasel, productor de fama mundial, seré arruinado. Pero señor Weasel, nosotros no... Ni una palabra más. A vestuario y maquillaje. ¡Rápido, rápido! ¿Lo harán bien, chicos? ¡Claro que sí! Y Reddy será el anfitrión. ¿Quién? ¿Yo? ¡Rápido, ponte esto porque... Llegó la hora del 911 Quiz Show. Y aquí con ustedes, Reddy Fox. Gracias, son muy amables. Bienvenidos al 911 Quiz Show, el programa donde usted decide cuándo se debe llamar al 911. Estas son las reglas. Nuestros geniales actores presentarán una serie de situaciones. Después de cada relato, le pediremos al público aquí presente y a los televidentes que nos digan si debemos llamar al 911. Díganos sí o no. ¿Listos para jugar? Aquí está el primer relato. Vale, me gusta jugar a la pelota. ¿Y a ti? Sí, tíramela. Espera. Algo huele raro. ¡Mira! La casa del señor Brown se está quemando. ¿Qué hacemos? ¿Qué piensan, auditorio? ¿Llamamos al 911? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Sí! Si vemos humo o fuego y necesitamos a los bomberos, debemos llamar al 911 desde un lugar seguro. Ahora, el siguiente relato. Gracias por invitarme a jugar con tu video nuevo. Qué bueno que viniste, me estoy divirtiendo. Oye, parece que se rompió una ventana. ¡Oh, no! Un extraño rompió la ventana del apartamento de la señora García y se está metiendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué opinan? ¿Llamamos al 911? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Correcto! ¡Sí! Si ven un crimen y necesitan a la policía, deben llamar al 911. Vamos al siguiente relato.
opinan? ¿Llamamos al 911, sí o no? ¡No! La respuesta es no. 911 es solo para emergencias de gente. Ahora, el último relato. Bueno, hijo, ya casi termino de pintar. ¿Me traes un vaso de agua, por favor? Claro, papá. A ver, si me estiro bastante, creo que alcanzo la última esquina. ¡Ay! ¡Oh, no! Papá. Mi papá se cayó de la escalera y no se despierta. ¿Qué hago? ¿Qué opinan? ¿Llamamos al 911, sí o no? ¡Sí! ¡Correcto! Sí. Si alguien se lastima seriamente y necesita una ambulancia, hay que llamar al 911. ¡Bien hecho! Concursaron bien en el 911 Quiz Show y espero que hayan aprendido mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Bye, bye! ¡Súper magnífico! ¡Estupendo! Deben volver a hacer esto siempre. ¡Oh! Muchísimas gracias, señor Weasel, pero debemos ayudar a Reddy a encontrar héroes del 911. Oh, bueno, así es la vida. Gracias por todo y buena suerte. ¿Listos, chicos? ¡Vámonos! ¡Chao! ¡Adiósito! ¡Hasta la vista! ¿Dónde estamos ahora, Reddy? Este es el centro de comunicaciones de 911. Las llamadas 911 van a un lugar como este. Estas personas amables están entrenadas para contestar llamadas de emergencia y ayudar a las personas que lo necesiten. Son sus amigos al otro lado de la línea. ¡Oh! Aquí viene una de las señoras. ¿Es usted la señora de 911? Soy uno de los despachadores. Me llamo Bárbara. Vale, usted es importante. Ustedes son importantes también. Pero solo somos niños. Cierto, pero si saben qué decirme cuando llaman al 911, me ayudan a hacer mi trabajo mejor. ¿Qué debemos decir, Bárbara? Te enseño, ¿me ayudas? ¿Yo? Ok. Nunca usamos un teléfono verdadero si la emergencia no es verdadera. Ok, Linda, tú eres la persona llamando al 911 y yo soy el despachador. Ok, a ver. 911. 911, what is your emergency? Es posible que al llamar al 911, la persona que conteste no hable español. No te preocupes, el despachador encontrará a alguien que te ayude. Quizá oigas personas hablando inglés y una serie de clics antes de que alguien conteste en español. No cuelgues el teléfono. Alguien te va a ayudar pronto. 911, what is your emergency? Un carro acaba de atropellar a un muchachito. ¿Necesita una ambulancia? ¿Necesita una ambulancia? No te puede ver, Linda. Necesitas hablar fuerte y claro. Oh. ¿Necesita una ambulancia? Sí. Adiós. ¡Bravo, Linda! Fue fácil. Espera, Linda. Necesitas permanecer en la línea hasta que el despachador del 911 diga que puedes colgar. Perdón. Bien, dime, ¿dónde está el niño lastimado? Enfrente de mi casa. Ok, ¿y cuál es tu dirección y teléfono? Vivo en 1560 Main Street, Cloverdale. Mi teléfono es 555-4321. Mandaremos una ambulancia inmediatamente, no te preocupes, ya puedes colgar. Ok, adiós. Bien hecho, Linda. Chicos, ojalá nunca tengan que llamar al 911, pero si tienen que hacerlo, siempre los atenderá un amigo dispuesto a ayudarlos. Bueno, yo tengo que regresar a mi puesto. Me da mucho gusto que hayan venido. Adiós. Hasta luego, Bárbara. ¡Qué buena gente los de 911! Sí lo son. Son de los mejores amigos que se puede tener. ¿Son héroes del 911? Claro que sí. Me da orgullo ser parte de su equipo, pero no son los héroes que yo ando buscando. ¿No lo son? No. Síganme. Este es el Salón de los Héroes y estos son niños y niñas que han salvado vidas y propiedades llamando al 911. Esta es Sarah Barnes de Bartlesville, Oklahoma. Ella llamó al 911 cuando su mamá se cayó inconsciente en el patio. La ambulancia vino y salvó a su mamá. Este es Adrian Hopkins de Tyler, Texas. Cuando su casa se incendió, Adrian sacó a sus hermanos de la casa a salvo. Después llamó al 911. Los bomberos apagaron el incendio.
¿Estos niños son héroes de 911? Sí lo son. Cada uno es un verdadero héroe. Hay muchos otros que por mantener la calma en una emergencia han hecho lo correcto. Todos ellos son héroes. Pero no son los héroes de 911 que busco hoy. No son. Entonces, ¿quién son los héroes? Bueno, siéntense, chicos. Creo haber encontrado mis héroes de 911. Pero antes de presentárselos, voy a hacerles unas preguntas. Linda, ¿cuándo llamamos al 911? Cuando pasa algo muy, muy malo. Una emergencia. Y necesitas ayuda. Cuando necesitas los bomberos o la policía o el sheriff o una ambulancia. Pero nunca debes llamar al 911 solo para practicar. O como broma, porque eso puede complicar las cosas para la gente que de veras necesita ayuda. Y créanme, eso nomás... Nunca. Así es. Ahora, Jennifer, si no hay una persona grande y tienes que llamar al 911, ¿cómo lo harías? Con calma levanto el teléfono y espero que me dé tono. Después marco el 9 y el 1 y el 1 otra vez. ¡Perfecto! Ahora, Bud, ¿qué dices cuando contestan en el 911? Le digo al despachador del 911 cuál es la emergencia y exactamente dónde se necesita ayuda. Sí, y debes hablar fuerte y claro cuando el despachador del 911 te haga preguntas. Y no cuelgues hasta que el despachador del 911 te diga que ya puedes colgar. ¡Qué bien! Todos son ganadores. Voy a enseñarles los héroes de 911 que buscaba. ¡Nosotros somos los héroes del 911! Sí, así es. Ahora, en una emergencia, ya están listos para actuar. Y eso es lo que hacen los verdaderos héroes. ¡Wow! ¡Es preciosa! ¡Hey! Ha sido un placer. Gracias a ti. En una emergencia ya sabemos qué hacer. Wow. Ya estamos de regreso y justo a tiempo. Reddy, tú eres lo máximo. Chao. Bye, Reddy. Adiós, Reddy. Me divertí un montón. Bye. Adiós, chicos. Bueno, he terminado mi trabajo por hoy, pero sigo buscando héroes de 911. ¿Podrías tú ser uno de ellos? A ver todos, un aplauso grande otra vez. Eso, sí.